porque en el siglo, si no estoy mal, en el siglo XIII, los papas se van a refugiar a Francia y construyen en este pueblo el castillo papal, y que están ahí prácticamente durante 200 años. Y de ahí el nombre de Castillo Nuevo de los Papas. Chateau, castillo en francés, ¿no? Nuevo y papa, ¿no? Entonces, el pueblo en la actualidad se llama Châteauneuf-du-Pape, y el vino que produce lleva el nombre por la denominación de origen Châteauneuf-du-Pape, pero su antecedente de nombre tiene que ver con esto. ¿Correcto? Entonces, este vino permite hasta 13 uvas diferentes en su ensamble. En cambio, en el Ródano Norte, los vinos tintos son elaborados solamente con una uva, que es la uva Syrah o Shiraz. ¿Correcto? Y ya después platicaremos, la siguiente sesión, platicaremos de las tintas. Y los vinos blancos importantes son prácticamente de Viognier. Hay otras 2 uvas o 3 uvas que se permiten, pero la más importante es Viognier. De hecho, ahí hay un viñedo de 3,5 hectáreas, que es considerado uno de los 5 grandes vinos blancos de Francia, que se llama Chateaubriand. Y Chateaubriand está dentro de Condrieu, y ambos producen vino, tanto los Condrieu como Chateaubriand, 100% Viognier, ¿no? Entonces, son vinos que, dependiendo su elaboración, dependiendo sus características, son de consumo rápido, a excepción de este Chateaubriand, que puede durar bastantes años y que el precio también es elevado. Y sus aromas, aquí vamos a tener también aromas frutales, pero más la parte floral, algunas notas herbales, y a mi juicio este varietal tiene una acidez baja. No tiene una gran acidez, tiene una acidez baja, ¿no? Entonces, vinos que va a producir, pues en México tenemos cuando menos 2 exponentes, ¿no? Que pruébenlos. Valdría la pena probar a lo mejor un Condrieu, que es un vino muy característico, 100% francés del Ródano Norte, con algo que tenemos. Creo que por ahí falta un poquito más del perfil de este varietal en los vinos aquí en México, pero que si tienen la posibilidad, pruébenlo. Es una muy buena experiencia probar un Viognier. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Ese Syrah que dices que está en otra región y de nombre, es muy conocido, no lo he escuchado de la uva Syrah. ¿Cómo no? Normalmente Shiraz es para el Nuevo Mundo, Syrah es el mismo varietal, pero es para el Viejo Mundo, específicamente Francia. ¿Quién lleva este nombre de Shiraz? Principalmente es con la cepa que se identifica a Australia, y entonces le llaman Shiraz, y esto tiene que ver principalmente con uno de los pueblos sumerios, persas, ¿no? Y que en la actualidad existe, y que dicen que de ahí procede, ¿no? Sin embargo, procede del Hermitage. Sí, Francia. Muy bien. Bueno, Antonio, pues entonces, sí. Chablis es un vino blanco elaborado en la parte norte de la región de la Borgoña, 100% Chardonnay. Y esos Chablis, hay 4 niveles en Chablis. Petit Chablis, el más jovencito, el más económico. Después viene Chablis. Después viene lo que es el primer cru, y después vienen grandes crus, que normalmente son 7, salvo una excepción que en ciertos años muy buenos o excepcionales sale un octavo. Pero todos son 100% Chardonnay sin barrica, ¿no? Y ahí la característica de esa zona es que al vino le da mucha mineralidad. El tipo de suelo es un suelo calcáreo. Entonces esta carga de cal se la transmite
al vino a través de la planta y podemos encontrar su mineralidad. Una característica, yo creo que fundamental, más que la parte de la fruta que podemos encontrar en ese vino, es su mineralidad. Y es lo que los diferencia prácticamente del resto del mundo. Sí, perdón. Sí. ¿Se puede fabricar vino blanco con una uva tinta? Seguro. ¿Por qué? Seguro, porque en el proceso de elaboración, si bien la uva tiene color en la piel, en el momento de elaboración lo que hacen es exprimir la uva, que se llama prensar, y se quitan las pieles. Y entonces lo que nos quedó fue el puro jugo blanco. ¿Por qué? Porque tenemos por color 3 tipos de uva. La blanca, que decimos que no tiene color ni en la piel ni en la pulpa, es blanca. La tinta, que tiene color, la tintorera, que tiene color por fuera y por dentro, entonces tinta en la piel y es tinta en la pulpa, ¿sí? Y la uva tinta, que tiene color solamente en la piel. Entonces, si le quitáramos la piel a esa uva tinta, lo que nos queda es un vino blanco. Entonces, sí se puede. Y se hacen muchos, ¿no? Champán es un gran ejemplo. Podemos tener un champán elaborado 100% con uvas tintas. Pinot Noir, Pinot Meunier, son uvas tintas. Y podemos tener un champán blanco y un vino blanco. Que no de todas, sí, pero la gran mayoría pudiera estar haciendo vino blanco con estas variedades tintas. Si esa misma uva la dejan con sus pieles, entonces el resultado va a ser un vino. ¿Sí? ¿Algo más? La variedad de uva siempre va a venir en la botella de vino. No, es el grave problema, ¿no? Si nosotros esto lo referimos a la mayoría de los países del Nuevo Mundo, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina, Chile, incluso México, la gran mayoría lo tiene, ¿sí? Pero hay otros que no lo tienen, o porque no lo acostumbran, o porque es una mezcla de uvas. Entonces, no. ¿Casos de Francia? Muy pocos. Languedoc-Roussillon, que es la parte del sur, normalmente lo hace. Alsacia lo hace, pero párenle de contar. Ni Burdeos, ni el Valle de la Loire, ni Champaña, ni la Borgoña. Son muy pocos. Muy bien, ¿ok? Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Pero ahora también nos van a explicar un poquito sobre los vinos blancos y para eso tenemos al sommelier Tomás Salazar. Él viene por parte de Casa Madero, que también es nuestro patrocinador hoy en los vinos y que les dejo con Tomás. Ya lo conocieron en la primera sesión, así que los dejo con ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gusto saludarles otra vez. Ya nos tocó una primera ocasión, nos divertimos, creo que nos fue bastante bien la cata de vinos. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema de uvas blancas. Como Casa Madero no produce todas las uvas blancas que se acaba de presentar Luis Cárdenas, nos vamos a enfocar obviamente en las que estamos produciendo y sobre todo en las variedades de los vinos que vamos a probar esta noche. ¿Sí? Entonces, pues muy bien. Me voy a enfocar en 2 variedades muy importantes, las 2 primeras que nos presentó Luis Cárdenas, la Chardonnay y la Chenin Blanc. ¿Sí? Porque en el mapa de Francia ya veíamos con Luis Cárdenas que las 2 variedades son originarias de Francia, ¿verdad? Pero son originarias de Francia, pero de la parte norte de Francia, ¿sí? En esta parte, y entonces hay que ver qué características le gusta a esas 2 uvas y por qué se han hecho sus vinos tan importantes, tan famosos, tan deliciosos en esta parte de Francia, ¿no? Vamos a recordar, no sé si ya lo vieron, pero si no, ahorita lo vamos a aprender, las regiones vinícolas de Francia que tienen apelación de origen controlé, que es lo más alto que produce en calidad el país de Francia. Siguiendo las manecillas de reloj, empezaremos por Champagne, Alsacia,
la Borgoña, que tenemos toda esta parte junta, digámoslo así, y Chablis, que pertenece a la Borgoña, pero está separado, el Colle del Cura, Saboya, el Valle del Ródano, Provence, Languedoc-Roussillon, el suroeste, Bordeaux y el Valle del Albar, que empieza, digámoslo así, como pegado y luego se va separando, ¿sí? Salpicado, en la parte central de Francia, que así se llama, ¿no? Ya nos explicaba Luis, que le llaman el Valle Central o los Altos del Albar, ¿no? Porque los Altos, como podemos ver, es una zona montañosa en donde nace el río y entonces está a mayor altitud, por eso le llaman los Altos del Albar, ¿no? Entonces, estas son las regiones vinícolas autorizadas, igual como en Córcega, se me está olvidando la isla de Córcega, que tienen aplicación de origen controlado, ¿okay? La más alta calidad. Ahora bien, viendo este mapa de Francia, podemos ubicar dónde está toda la zona montañosa, ¿sí? Y digámoslo así, como que las planicies, ¿okay? Entonces, sabemos muy bien que las zonas montañosas son muy importantes porque, bueno, generan los ríos, ¿no? Por otro lado, ayudan para los choques térmicos, tomando en cuenta que cuando hay un viento caliente y un viento frío, produce humedad, produce lluvia, ¿no? Y esto va a favorecer, pues, los cultivos que se hagan cerca de las montañas, ¿sí? Podemos darnos cuenta que las zonas montañosas, los suelos que van a abundar, pues son suelos más guijarrosos, de roca más gruesa, donde no se estanca el agua, ¿no? Se filtra muy fácilmente el agua, y las zonas más bajas pues son básicamente de arenas, de arcillas, en donde el agua normalmente se estanca un poco más, ¿no? Como puntos básicos. Entonces, encontraremos algunas variedades que les gusta más la roca suelta, algunas variedades que les gusta más la roca más fina, digámoslo así, como arenas, como arcillas, y entonces eso es importante a tomar en cuenta el cultivo de las vides, porque las vides no se deben de sembrar a capricho, ¿no? Sino que de acuerdo al terreno que tenemos, ¿sí? Y entonces es muy importante de tomarlo en cuenta. Entonces dense en cuenta por aquí cómo viene el Albar, el Valle del Albar, el río del Albar, ¿sí? Que va a tener una zona un poco más llana y una zona un poco más alta, ¿sí? Si nos enfocamos a Champagne y Borgoña, podemos darnos cuenta que hay un poquito de montaña que va a restar en los vientos fríos que vienen del norte, el Mistral, ¿sí? Y la montaña baja va a frenar un poco los vientos calientes que suben del Sahara, como el Eveche y el Siroco, que podrían quemar los viñedos. Entonces esto es muy importante porque estos vientos pueden llegar a ser muy calientes, que pueden alcanzar los 50 grados. Imagínense que ustedes están muy templados, ricos ahí, y de repente empieza a hacer calor y calor y calor. Entonces eso es muy importante porque este contraste de vientos nos va a ayudar para tener microclimas especiales para estas uvas, ¿no? El Mistral es bastante frío, por lo tanto los viñedos que estén en la parte norte serán viñedos que les va a costar trabajo madurar, ¿sí? Porque no hay suficiente calor. Por lo tanto, la parte del norte de Francia, las uvas blancas normalmente serán más abundantes que las uvas tintas, ¿sí? Y normalmente las uvas tintas serán variedades que les guste lo frío, digamos, ¿okay? Aquí imposible poner un Cabernet Sauvignon. Al Cabernet le encanta el calor, ¿sí? La Grenache le encanta el calor, por eso la Grenache se enfoca más en la parte sur de Francia, ¿sí me explico? Bien, entonces esto aunado con el viento del poniente va a arrastrar lluvias, va a arrastrar humedad para toda esta parte de Francia, por lo cual, ¿qué nos va a decir? Que esta es una zona donde va a llover un poco más de lo que necesitaría una planta, tomando en cuenta que las plantas dedicadas al vino de alta calidad necesitan poca agua, necesitan sufrir. Pues si les damos un poco más de agua, pues va a costarnos un poco de trabajo que nos den uva de más calidad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Muy bien. Entonces esto como punto básico nos va a servir para identificar que, nos decía Luis, que la Chardonnay está básicamente en esta zona, ¿sí? Es una zona fría y es una zona muy mineral porque toda esta parte del norte de Francia hace millones de años era fondo marino y eso es una característica que le va a aportar a los vinos por los tipos de suelo, ¿okay? ¿Vale?
Entonces nos enfocamos en esta parte para hablar del Chardonnay y en esta parte para hablar justamente de la Chenin Blanc. Muy bien, rápidamente, como ya nos dijo Luis, eso nos va a ayudar bastante. La Chardonnay proviene de la suma de dos uvas, de la Pinot Noir, que es la uva local de esta parte del norte de Francia, y la Guas Blanc, que se dice que fue llevada por los romanos a esta parte, una uva se dice que es de la zona de Austria, y con la polarización de la mezcla de las dos uvas se creó una nueva uva, una nueva variedad blanca, la famosa Chardonnay. Como bien nos decía Luis, procede su origen de la parte de central, digamos así, de la Borgoña, justamente de la zona de Cardón, ¿no? Y entonces a esta variedad le llamaban Cardón, Chardonnay, Chardonnay, ¿sí? ¿Sí? Del cardo. Pero también tiene muchos sinónimos, como la Auxerrois Blanc, la Gentil Blanc, Pinot Blanc, Montignon Blanc, Blanc de Tournai, Noirien Blanc, Weiser Klebner, Weiser Silver con B de bueno, Rulander, Weiser con doble S. Y estas variedades, para los que siguen opinando que es una uva 100% de Arabia, ¿no? Pues tenemos ahí de Líbano, así se le llama, Meroe o Baire, ¿no? Pero bueno, finalmente son sinónimas, ¿no? Al final del día es la misma uva, pero se ha denominado Chardonnay porque en Borgoña es donde se da la mejor calidad, ¿sí? Y entonces vamos a enfocarnos ahorita justamente en la Borgoña, ¿no? Aquí es donde se procede la variedad y fue migrando un poco más al norte. Le gusta mucho el frío y le gustan mucho estos tipos de suelo. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿sí? Fósiles marinos, decíamos que toda esta parte de Francia era fondo marino hace millones de años. Hay una gran cantidad de cal, creta, que la creta vendría siendo la cal, pero es una roca más dura. De la creta podemos obtener el mármol, ¿sí? Es bastante duro, pero es basado en cal también. Y vamos a encontrar arcilla, ¿sí? Y esto nos preguntaban hace rato del Chablis, ¿no? Pues aquí está el Chablis, ¿sí? Pertenece a la Borgoña y la uva reina, la uva blanca, es Chardonnay, ¿vale? Y como sabemos, los Chablis son maravillosos, ¿no? Deliciosos, muy frescos, muy perfumados, muy agradables, muy jugosos, ¿no? Pero Chablis está un poco separado al resto de la Borgoña, aunque pertenece a la Borgoña, ¿sí? Y entonces es muy importante tomar en cuenta, una, el clima, que le gusta el fresco, pero el tipo de suelo, que se les grabe muy bien, los tipos de suelo que le encantan a la Chardonnay. Si nos vamos al resto de la Borgoña, nos vamos a enfocar en lo que se le llama la Côte d'Or, que incluye la Côte de Nuit y la Côte de Beaune, sobre todo la Côte de Beaune, que es la zona donde producen los mejores vinos blancos y obviamente la uva es Chardonnay. Aquí podemos ver lo que es la Côte de Nuit, separada de la Côte de Beaune. No sé si ya vieron Francia, pero cuando vean a Francia, les van a hablar de los mejores viñedos catalogados como Grand Cru, los segundos mejores como el primer Cru, y después ya vienen los Village, ¿no? En esta zona, aunque no se ven muy bien los colores, pero podríamos definir que lo que está en amarillo son los Village, lo que está en naranja son los primer Cru, y lo que ven en rojo serían los Grand Cru, los que tienen todavía mejor calidad, ¿no? Y justamente nos hablaba Luis de una zona que se llama Montrachet, ¿no? Es esta parte de aquí, de la Côte de Beaune. Si nos regresamos a este mapa, estaríamos hablando de esta parte de aquí, ¿sí? Ya más cercano a Macón. Y vean los suelos. Otra vez está la cal, otra vez la quetra, pero ya es arena, ¿no? Entonces, muy importante los suelos que le gustan a la Chardonnay. Y nos hablaba Luis de un vino espectacular, el Montrachet, y sobre todo la Sociedad Civil de la Romanée Conti. Es un vino carísimo, buenísimo, que si ustedes tienen el dinero y la paciencia, lo podrían guardar por unos 50.000. Eso es lo que costaría, pero podrían guardar unos 50 años más. Es un vino impresionante, delicioso, y va a madurar y va a llegar a una curva, ¿no? En su cúspide es una joya ese vino. La verdad, en México es difícil conseguirlo, de hecho en cualquier parte es difícil conseguirlo, incluso en Francia, pero es un vinazazazo, ¿no?
Y cuando quieran, pues pídanle a Luis que les traiga unas botellas, ¿no? Porque luego hacen buenas cartas, ¿no? A mí no tengo. Y eso es Chardonnay, ¿no? De los mejores vinos blancos del mundo, con uva justamente Chardonnay de la zona de Montrachet, ¿no? Bien, ahora, Chenin Blanc. El agua Chenin Blanc, como bien nos decía Luis, procede de la zona de la Loire, ¿verdad? Y el agua Chenin Blanc toma su nombre del monte Chenin que se encuentra en Turena, en el Valle de la Loire, justamente, ¿sí? Tiene también varios sinónimos: Verdurán, Pinot Vert, Pino de la Loire, Blanc d'Aunis, Franc de Blanc, Quefort, Blanc de Sales y Rajolín. Vean los suelos. En la parte alta, lo que serían los altos de la Loire, pues obviamente es un suelo pedregoso, un suelo suelto, ¿verdad? ¿Sí? La licorella podemos encontrar por allá, y le gusta mucho esta parte. También hay arcilla, le gusta la arcilla, hay cal, hay marga, y tenemos también fósiles marinos, sobre todo ya en la parte un poquito más alta y en la parte un poquito más al norte, ya más cercano a lo que sería Champagne, ¿sí? Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta, que también le gusta más o menos los mismos tipos de suelo que la Chardonnay, ¿sí? La Chenin Blanc, maravillosa, que la vamos a encontrar sobre todo en la parte de Ayusamur y en la parte de Touraine. De aquí es de donde procede la variedad, y se ha ido mucho, se ha dispersado por lo que es el Valle de la Loire, incluso vendría siendo un poquito más abajo, en la parte alta de la Loire, pero hay una zona, Savenir, que está aquí. Savenir, ya hay un pueblo en específico, una denominación en específico, que es el Savenir de la Culée de Serrano, ¿no? Y hacen los Chenin Blanc también maravillosos, no tan caros como un Montrachet. Pídanselos a Luis también. ¿En cuánto andan los de la Culée de Serrano? 3,000. Depende la cosecha. Depende de la cosecha. Sí, depende de la cosecha. ¿Pero anda en eso o todavía ya está más caro? No, ya ahorita Ya no les subas más. Pero es un vinazo, Chenin Blanc, con esas notas de lima, con esas notas cítricas, la toronja deliciosa. La verdad es que es una joya ese vino, en la zona de Sobremés, ¿no? Con uva Chenin Blanc. También son vinos que podríamos dar unos 30 años más o menos, ¿no? Casa Madero, pues obviamente hace Chenin Blanc, sensacional, y ahorita se los voy a presumir también. Y ahora vamos con Casa Madero, ¿no? Casa Madero con estas dos variedades que las vamos a poder captar en esta noche. Casa Madero, los que no han ido, pues son bienvenidos cualquier día del año. Tenemos visitas guiadas entre 9 de la mañana y 4 de la tarde. Sí, es un cobro muy simbólico, que cuesta como 30 pesos, algo así de entrada, pero recorren toda la vinícola. Si van en esta temporada van a poder ver todo el proceso de trabajo de vinificación, cuando llega la uva, cómo se prensa, cómo empieza la fermentación. Los pueden pasar a las zonas de barricas, en fin, la verdad es que es maravillosa. Y no sé si sabían, pero Casa Madero pues nace en 1597. Siempre se me va con el 95, porque en 1595 se prohíbe hacer vino en América. Y en 1597 el rey Felipe II de España le otorgan permisos